Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el cálculo de las horas extras mediante un ejemplo muy práctico. Este corresponde a una de las empresas en las que trabajé. Eh, este cálculo fue presentado a un inspector del trabajo, del Ministerio de Trabajo, y pues fue revisado y fue aprobado. Así que ustedes pueden tener la tranquilidad que el cálculo que vamos a ver, el método que vamos a ver, es uno real, que lo pueden usar ustedes en la vida, en su vida profesional. Bien. Eh, Bien, empecemos entonces, ¿ya? Adicional a la planilla de sueldos, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, hay que hacer un cálculo aparte para definir las horas extras, ¿ya? Las horas extraordinarias. Bien, se ha popularizado bastante el uso de los biométricos y estos se enlazan a un sistema que ya nos bota estos cálculos, ya sabemos eh, si se ha excedido, si ha llegado tarde, podemos configurar para que nos determine cuánto se le asigna por horas extras, etcétera. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver un método sencillo que lo podemos hacer en Excel o en una planilla en lápiz y papel. ¿Ya? Eh, las formas de calcular ustedes lo van a ver en informática contable, me imagino, ¿ya? Porque sí hay fórmulas que ya tiene el Excel que nos permiten calcular cuánto tiempo ha trabajado y nos permiten determinar a través de un pequeño algoritmo cuánto le corresponde por jornada de trabajo, ¿ya? Pero aquí vamos a ver un cálculo aritmético, lo vamos a hacer manual, porque así tenemos que aprender, ¿ya? Ya va a haber materias como informática contable y otras más adelante donde ustedes van a automatizar estos procesos, ¿ya? Pero aquí lo vamos a ver la fórmula, la forma aritmética, que es como ustedes tienen que calcular, ¿ya? Entonces, veamos. Aquí nos dice formulario de control de horas extras. Bueno, era una corporación china. Eh, el cargo de este trabajador es chofer, aquí está, ¿no? Es el driver. Aquí nos va a servir este ejemplo para distinguir por qué es que el obrero, por qué generalmente al obrero le es más fácil reclamar sus horas extras a diferencia de un empleado. Vamos a ver este ejemplo, aquí vamos a comprender mejor. Bien, aquí el cargo de chofer se lo cataloga como obrero por la siguiente razón, ¿ya? El horario de esta persona, aquí tenemos el horario, es de 8:30 a 16:30, son las 8 horas que tiene que trabajar. Y cuando esté fuera de ese horario se consideran horas extraordinarias. Entonces hay que hacer el cálculo correspondiente. Entonces, bueno, pues aquí esta persona tenía que salir el chofer a las 4:30 y se quedó hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo aritmético, como les dije, ¿no? Para determinar, ¿ya? A ver, pero me gustaría tal vez acomodar un poco el ejercicio para que sea más fácil, su comprensión, ¿ya? A ver, veamos. Ya. Y un ejemplo. A ver, aquí vamos a poner así, ya, para que veamos todas las alternativas, ¿ya? En el primer ejemplo, tenemos que entraba a las 16 y a 16:30 y ha salido a 18:30. Es un cálculo sencillo, son 2 horas, ¿ya? Entonces, la fórmula de calcular va a ser la siguiente. Vamos a ver. Primero vamos a colocar la hora final, ¿ya? Y lo vamos a restar con la hora inicial. ¿Ya? En ese ejemplo hemos visto que era sencillo, ¿no? Eran las 18:30 menos las 16:30, ¿ya? Tenemos que hacer la resta dependiendo de si es horas o es minutos. Aquí tengo 30 menos 30, me va a dar 0. 18 menos 16 me va a dar 2.
Entonces van a ser 2 horas exactas, ¿no? Aquí es un cálculo sencillo. A ver, volvamos a nuestra tabla. Aquí. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener que son 2 horas, ¿ya? Aquí lo que tengo que hacer es separar las horas. En la siguiente tabla voy a separar, son 2 horas. Y los minutos son 0 minutos, ¿no? Son 0 minutos. La conversión de minutos a horas, ¿no? Aquí tal vez sea un poco irrelevante, pero tenemos que dividirlo tenemos que dividir esos minutos, en este caso es simplemente 0, lo tengo que dividir entre 60. Ya, aquí me va a dar 0. Si yo lo divido, me va a dar 0, ¿no? Y lo que tengo que hacer en la última columna, tengo que sumar, ojo, aquí voy a sumar, tal vez puedo anotar, voy a sumar B más D, ¿ya? B más D. Tengo 2 horas, entonces puedo sumarlo, ¿no? De esta manera, más, tengo 2 horas, ¿no? Las horas que nosotros habíamos calculado. Ya, a ver, vayamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, todavía no vamos a pasar a calcular cuánto le tenemos que pagar. Terminamos de entender esta conversión y luego pasamos a transformar estas horas en bolivianos, que es lo que hay que pagar. Veamos el siguiente ejemplo. Este chofer entra a las 8:30, pero aquí se lo ha requerido fuera de horario, desde las 5:20 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Entonces, de igual manera, tengo, aquí voy a borrar, bien, tengo las 7 de la mañana y tengo las 5:20, ¿ya? A ver, era 5:20, estoy viendo, sí, 5:20, ¿ya? Aquí tenemos que restar, pero veamos qué minutos, aquí tenemos horas, aquí tenemos minutos, veamos qué minutos es menor a los minutos de inicio. Cuando es menor, en estos casos lo que tengo que hacer es pasar una hora al lado de los minutos. Ojo, voy a convertirlo en minutos, ¿no? Estoy pasando una hora, entonces son 60 minutos que tengo que adicionar, ¿ya? Si fuera las 7:10, entonces tendría 70 acá, ¿verdad? Aquí como simplemente estoy aumentando 60 y los minutos serán 0, será pues 60 menos 20 me va a dar 40, ¿ya? Y este 7 quedaría en 6, entonces sería 6 menos 5, 1. 1 hora con 40 minutos, ¿ya? Volvamos a nuestra tabla. Entonces yo coloco 1 hora con 40 minutos. Ustedes van a colocar así en esa tablita. Simplemente separan. Aquí voy a tener 1 hora. Lo separo en horas. Luego lo separo en minutos. Y esta celda es clave, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer en su calculadora, van a agarrar este valor, en este caso es 40, y lo van a dividir entre 60, siempre entre 60, ¿ya? Entre 60. ¿Por qué entre 60? Sería un error, a ver, con un ejemplo más claro, sería si yo entré aquí, sí, 30. Ya, aquí sería un ejemplo más claro, aquí sería 1 hora con 30, ¿verdad? Sería 1 hora con 30, aquí tendría 30 minutos. ¿Ya? Así lo vamos a dejar, sería un error colocar aquí 1 en horas totales 1.30, ¿no? Sería un error, porque no es 1 hora con 1/3 de hora, aquí esa sería la interpretación, ¿verdad? En realidad 30 minutos es la mitad de 1 hora. Entonces aquí lo que tendría que colocar es agarrar esos 30 minutos y dividirlo entre 60, ¿ya? Entonces estamos convirtiendo a horas.
Y lo correcto es sumar, que en este caso nos dice B más D. Voy a tener 1 hora, .5, es decir, 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Ya? Por eso es que hacemos esta división. ¿Ya? Por eso es que lo divido entre 60. ¿Ya? Aquí voy a poner entre paréntesis que tienen que dividir el resultado entre 60. ¿Ya? Bien. Veamos el siguiente ejemplo, el último. Lo demás van a hacerlo ustedes. Veamos el siguiente ejemplo. Entró desde las 16:30 hasta las 17:42. Veamos esa forma de cálculo. Ustedes van a calcularlo de esta manera. ¿Ya? 17:42. Borramos. 17:42, ¿verdad? Tengo 17:42 y el salió a las 16:30. Aquí me es fácil porque la hora final es mayor a la hora inicial. Entonces aquí simplemente resto, ¿no? 42 menos 30 me va a dar 12 y aquí simplemente hago la resta, ¿no? 17 menos 16, 1 hora con 12 minutos. ¿Ya? Entonces coloco 1 hora con 12, nuevamente vuelvo a mi tabla. Tengo 1 hora con 12. ¿Ya? Entonces aquí divido, o separo en realidad, ¿no? Aquí pongo las horas y aquí pongo los minutos. Ahora, estos minutos los voy a dividir siempre entre 60. ¿Listo? Y vamos a trabajar con dos decimales. ¿Ya? Lo divido entre 60 y recién sumo. Sumo 1 más esos 20. ¿Ya? Porque hemos convertido esos 12 minutos en horas. ¿Ya? Es más o menos una quinta parte de 1 hora, 12 minutos. ¿Ya? Por eso es que me sale 1.20. ¿Ya? Confío en que se haya comprendido para que ustedes calculen lo demás. ¿Ya? Lo hagan solos. Les voy a pasar la tabla y ustedes han de copiar y calcular, ¿ya? Con el método que les dije. Bien. Ahora, ¿cuánto le debemos? ¿Ya? Lo que van a hacer es muy sencillo. ¿Ya? Simplemente tienen que agarrar, en este caso, el sueldo. A ver, lo vamos a poner en la tabla nuevamente. A ver aquí. Lo voy a borrar. Ya está. El sueldo. O salario, ¿no? En este caso, porque es un obrero. Imaginemos que su salario es 3.000. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, siempre, este va a ser mi variable, ¿no? Esto yo no sé cuánto es. Supongamos que es 3.000, 5.000, 4.000, ¿ya? Ese sueldo lo tengo que dividir entre 30, ¿ya? Ahí voy a tener el sueldo por día o el salario por día. Luego lo tengo que dividir entre 8, ¿ya? Ahí voy a tener el salario por hora. Luego lo multiplico por la cantidad de horas extras. ¿Ya? Si ha trabajado 4 horas extras, lo multiplico por 4. Y luego lo multiplico por 2. Porque recuerden que se paga el doble. ¿Ya? Entonces veamos en nuestra tabla. ¿Bien? Entonces dijimos, voy a hacer con las fórmulas del Excel, pues ustedes lo harán a mano. Agarro el sueldo, el salario, siempre confundo, hablemos con propiedad, el salario es un obrero. Lo voy a dividir entre 30, dijimos. Y en el mismo algoritmo puedo condicionar que haga la división, lo divido entre 8. Ahí sé que tengo cuánto gana por hora. Por ejemplo, aquí, si quiero ser curioso, aquí sé cuánto gana por hora. ¿Por qué me sale error? Seguramente
es el número, está bien, estamos en número. Este también es número. Número tal vez sea la coma. Sí, ese era el error, ¿no? Ya. Entonces, si yo lo divido entre 30, aquí sé cuánto gana por día, 128. Pero si lo divido entre 8, esto es lo que gana por hora, ¿ya? Entonces, tengo que multiplicar por las horas que ha trabajado ese día, en este caso son 2 horas, entonces tengo que pagarle 32 bolivianos, ¿ya? Pero recordemos que se paga el doble, entonces aquí en mi algoritmo tengo que multiplicarlo por 2. Entonces tengo que pagarle 64 bolivianos porque él, en lugar de irse a las 4:30, hasta las 8:30, ¿ya? 64 bolivianos por ese día. El mismo cálculo tengo que hacer para el siguiente. Agarro el sueldo, ¿ya? Puedo colocar la celda o puedo colocar manualmente 3.861,27. Lo divido entre 8, lo divido entre 30, lo divido entre 8, lo multiplico por la cantidad de horas, en este caso es 1.5, puedo seleccionar la celda, o aquí manualmente puedo ingresarlo, ¿no? 1.5. Y eso lo multiplico por 2. Así ustedes tendrían que colocar en su calculadora el, el salario, dividido entre 30, dividido entre 8, por la cantidad de horas extras de ese día y lo multiplican por 2. Aquí le debo 48 bolivianos. El mismo cálculo para el siguiente. Él gana 3.861,27. Eso lo divido entre 30, siempre entre 30, así sea febrero, sea octubre, entre 30. Lo divido entre 8, lo multiplico por la cantidad de horas que ha trabajado y eso lo multiplico entre 2. Ahí le debo 38. Hasta el momento, miren, aquí ya tengo el total, aquí ya me está calculando el Excel. Hasta el momento él ha trabajado en el mes 4 horas, 4.7 horas, ¿ya? Casi más de 4:30 horas, ¿ya? Ojo, no quiere decir que sea 4 horas con 70 minutos, ¿no? Nos dice que ha trabajado 4 horas y 2/3 más o menos, ¿no? Ya. ¿Y cuánto le debo? Aquí puedo hacer una sumatoria mientras tanto. Hasta el momento le debo 151 aparte. Entonces tengo que pagarle esto más 151 hasta el momento. Hasta el momento. ¿Ya? Entonces ustedes lo que van a hacer es calcular en cada una de estas celdas, calcular cuántas horas ha trabajado a través de ese método que hemos visto muy sencillo. Simplemente hay que restar, separar la hora y el minuto para que el minuto lo podamos dividir entre 60. Y luego sumamos las horas, ¿no? ¿Cuántas horas son? Y los minutos convertidos en horas, ¿ya? Y con este valor es el que voy a introducir en mi algoritmo, aquí en el algoritmo, para que puedan encontrar el total, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente calcular y luego van a hacer una sumatoria. Y ese valor me tienen que entregar, ¿ya? Desde luego, estas cosas son a mano para que reforcemos el aprendizaje, ¿ya? Bien, una aclaración. Aquí, por ejemplo, si yo hago la resta, yo puedo restarlo directamente, pero no quiero, tal vez lo sepan hacer, pero no quiero delatar que el Excel me lo va a hacer. Quiero que ustedes lo hagan. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar desde 4:30 de la mañana hasta las 11:45 de la mañana. Entonces ustedes dirán, no está en su hora de trabajo. Seguramente este es un sábado, entonces como él no trabajaba sábado, fue fuera de su horario de trabajo, entonces considera horas extras. También me dirán ustedes, pero aquí va a exceder a las 2 horas extras como máximo, ¿ya? Es cierto, va a exceder, ¿no? Aquí podemos ver que es más de 5 horas, más de 6 horas, aunque que va a estar trabajando, va a estar, no sé, llevando a sus jefes a reuniones, tal vez a un restaurante, al aeropuerto, no lo sé. Entonces va a ser más de 2 horas, evidentemente. Ustedes preguntarán, pero la ley dice que no pueden ser más de 2 horas extras. Es cierto,
Pero esa condición es para que el trabajador no ejerza durante 10 horas. No puede trabajar 10 horas porque eso ya es contraproducente para su salud. Entonces aquí no va a sumar ni siquiera 8 horas, ¿ya? Entonces ahí sí se permite que las horas extras sean mayores. Ahí sí se permite, porque el mismo trabajador le favorece. Tiene un ingreso adicional y se va a duplicar, entonces el mismo trabajador le favorece, ¿ya? Entonces aquí sí se puede, ¿ya? Bien, hecha esa observación, espero que se haya comprendido. Me despido.